Buenos días, un saludo para todos acá desde nuestro canal. Este es un libro que lo tengo acá, que se los voy a mostrar, que vamos a hablar. Es un libro muy curioso, un libro que trae muchas incógnitas y valdría la pena que le diéramos una mirada a este libro tiene que ver mucho con todo lo que se ha estado hablando últimamente acerca de la Tierra plana, acerca del misterio que existe en torno a la Antártida, en torno a los polos, pero especialmente vamos a hablar sobre la Antártida. No sé si han escuchado sobre las murallas de hielo y se han tomado hasta fotos. En otro video que publiqué algunas de las fotos que tomó un periodista, un documentista que estuvo de Uruguay, que estuvo viajando, creo que en alguno de los buques rusos, y donde se ven tierras fértiles no congeladas más allá de la muralla de hielo que llamamos, o lo que conocemos como la Antártida. Existe un mapa que yo les voy a estar mostrando los mapas, que es un mapa general donde nos habla de que debajo de este domo, se ha hablado que el domo es como una cúpula, que está sobre nuestro mundo, pero que lo que nosotros conocemos como nuestro mundo es una parte de ese gran domo, porque debajo del domo existen muchísimos otros mundos. Por eso les digo que es muy curioso todo lo que vamos a ver, pero voy a comenzar a decirles de dónde salió todo este libro. Ustedes mirarán si es ciencia ficción. Ustedes no sé cómo les resuene, si algo lo relacionan con los conocimientos de historia, mitología, religiones de la antigüedad, de los extraterrestres, como lo quieran tomar, o si es un simple cuento que nos están dando, pero es para que entre todos lo pensemos, lo analicemos y miremos a ver qué podría tener de realidad y qué no. Todo comienza por el relato que dice Helen Morris. Ella dice: mi nombre es Helen Morris, hija de navegante William y nacida en tierras que seguramente no conoces, a 8.000 kilómetros detrás de las murallas de hielo, en la dirección que conocen como sur. Antes de llevarlos por el camino de la Terra Infinita, su historia deben comprender que gran parte de estos textos no irán en consonancia con lo aprendido por ustedes en este círculo entorno. Hemos estado observando que la historia, pues, en muchas partes ya hemos detectado que ha sido transformada, ha sido adaptada, se le han quitado muchas verdades. Es el caso de la Biblia, de las religiones judeocristianas, la Torá judía y la Biblia católica, que en todas sus traducciones hay cambios abismales, hay cambios muy grandes. Incluso han escondido libros como los libros apócrifos. Y así, por dar unos ejemplos. Más adelante en otro video voy a profundizar sobre la cronología de unos matemáticos que han estado estudiando sobre la cronología y todos los cambios que se han hecho sobre la historia, y ahí podremos ir atando cabos, como se dice. Continuemos. Es importante que usted pueda contrastar esta información. No debe creer nada sobre nosotros, pero debe cuestionarlo todo. Esto es muy importante. No solo ustedes, los humanos, contra los que manejan los hilos desde la oscuridad, hoy llamados custodios de Watchers, vigilantes. Los Watchers
o los vigilantes, los encontramos muy atrás en la Biblia precisamente, que eran como una especie de ángeles, no sé si ángeles caídos, pero que hemos detectado que ya posteriormente se les ha llamado a ellos, a estos vigilantes, son los que han estado influyendo en el mundo a través de la historia, ¿no? Entonces, continuemos. Ellos están aquí desde casi el comienzo de la humanidad, y nos guste o no, ellos manejan y tienen el control de estas tierras hoy en día. Entonces comenzamos con el capítulo en el libro que habla del Gran Domo. Antes de adentrarnos en cada uno de los mundos, hacer una salvedad y aclarar qué significa el Gran Domo. El Gran Domo, o también llamado el fin de lo conocido, es aquello que recubre y encierra de alguna forma a todos los otros mundos conocidos. Muy pocos fueron capaces de ver este fin e incluso tocarlo. ¿Se puede realmente tocar? Esto sobre el domo también se ha hablado que vivimos como en que el mundo no es ni que fuera completamente ni un globo, ni como una pelota de fútbol, ni tampoco completamente plano, ¿no? Yo lo relacionaría más, o comparto más la idea que vivimos como en un mundo en forma de toroide. Para los que conocen la palabra toroide, saben de qué estoy hablando. Toroide es una especie de forma dimensional, compuesta de parte material y parte energética. Tiene que ver más con la parte de la energía y cómo se retroalimenta el toroide, su energía, que está constantemente retroalimentándose. Eso tendría que ver más con la física nuclear, pero también es algo que habría que tratar más a fondo en otro video. En este gran domo se conocen 178 mundos o círculos entornos. Estos domos son casi imposibles de atravesar vía aire y casi siempre se busca otra forma por tierra, pero lo más común es que se pueda realizar por medio del agua, que es donde se encuentra más fácilmente la forma de abrir pasajes que pueden conectar los mundos interior-exterior, casi como dos membranas en cualquier célula, funcionando como una barrera, pudiendo permitir en cierto momento el paso. Aquí volvemos también a otras cosas de las que hemos estado estudiando, o hemos estado leyendo, o hemos estado escuchando, sobre que existen mundos subterráneos. Los mundos subterráneos los venimos escuchando desde cuando se hablaba en el Tíbet del reino de Agartha y de la ciudad de Chambala. También en los continentes desaparecidos se habla muchísimo sobre todo esto de mundos subterráneos, y incluso se ha hablado que en los polos existen entradas a estos mundos subterráneos, en lo que nosotros conocemos como polos. En todo lo que tiene que ver con continentes desaparecidos y con lo que últimamente se ha estado hablando, por ejemplo, Tartaria, Hiperbórea, que antes ya habíamos hablado mucho antes de Hiperbórea, y mucho antes también habíamos hablado de la Atlántida y la Lemuria, el reino de Mu. Todos estos continentes desaparecidos siempre hablan acerca de subterráneos, y existen muchas ciudades del mundo que tienen conexiones subterráneas y túneles, cantidad de túneles por todo lado. Bueno, continuemos con el siguiente capítulo de este libro curioso, que se llama Terra Infinita. Se conoce como las tierras de los custodios. ¿Quiénes son los custodios? Vamos a ver más según qué nos dice este libro.
Esta raza parasitaria, como bien indicábamos brevemente en el primer capítulo, son seres que basan su tecnología en armas de ataque y defensa, utilizando todo su potencial en el descubrimiento, colonización y explotación de otras tierras, como así también de los seres que puedan encontrar. Su comienzo es poco claro y lleno de interrogantes. Existen teorías entre los gigantes donde se cuenta que la raza custodial fue atacada por alguna otra que ni siquiera provenía de este gran domo y que se fusionaron con los locales para crear una gran fuerza que luego dio origen a los custodios. Para los que hemos leído y hemos conocido más acerca de todo lo que se ha estado hablando también muchísimo en los últimos años de la relación de los extraterrestres con la creación de las religiones, los mitos, todos los vestigios que tenemos, que en el transcurso de lo que vamos a seguir viendo de este libro vamos a encontrar todo y vamos a tocar sobre las pirámides y sobre todos estos monumentos gigantescos que tenemos y que no tenemos explicación de dónde salieron. Se habla de que el mundo ha tenido varios reseteos. Varios reseteos es como si hubiera existido la humanidad hasta cierto punto y hubiese sido aniquilada, hubiese sido destruida. Como lo más que nos llega comúnmente a través de la Biblia, por ejemplo, se habla del diluvio universal, ¿no? Eso sería como un reseteo. Y ya hemos visto también, por ejemplo, ahora que se habla de Tartaria, que también existen vestigios como si hubiera existido una inundación de barro. Todo eso podemos pues irlo en próximos videos como profundizando para que lo vayamos entendiendo más. Continuemos con el libro. Por cada reseteo, la seguridad se hace más fuerte y el nivel de vida humano se hace menos y menos libre. La humanidad que está viviendo ahora no se asemeja en nada a la de mi antepasado en estas mismas tierras, ni tampoco la de mi antepasado en la anterior. Cada reseteo es peor, más estricto, con menos libertades y mayor manipulación. Continuamos. Difícilmente se puede generar otra nueva Gran Tartaria, con toda la tecnología libre y las grandes ciudades que supimos forjar, la verdad que teníamos, la esperanza de que la victoria y la libertad serían finalmente nuestra. Sabemos que estuvo muy cerca, pero también es cierto que la derrota traería más miseria a una nueva humanidad. El riesgo era muy alto. La historia del último reseteo, donde mis abuelos pudieron escapar junto con mi madre, quien en ese entonces era una bebé, se debió a la gran guerra que se desarrolló en estas tierras hace ya más de 250 años. Puso en alerta a esta raza quien pensaba que dominaba estas tierras con facilidad, hasta que la unión de los gigantes y seres humanos hizo realmente tambalear su poder. Vemos en Europa, por ejemplo, y en muchos continentes, no solo Europa, grandes construcciones, ¿no? Acercándonos a Europa encontramos esas catedrales inmensas con una arquitecturas increíbles. Se hablan de las catedrales y el argot de los argonautas. Existen unos libros muy interesantes, muy curiosos, por ejemplo los de Fulcanelli, El misterio de las catedrales o las moradas filosofales, y donde se trata sobre estas construcciones como si los que hubiesen construido estos grandes templos hubiesen tratado de dejar plasmado un conocimiento más profundo para personas tal vez mucho más despiertas, ¿no? Que los pudieran entender. Pero miramos que esta clase de arquitectura o también los monumentos o también las esculturas es una incógnita quiénes la hicieron y cómo la hicieron. No existen como tecnologías que conozcamos con las cuales se podrían hacer cosas muy increíbles, y cómo se manipulaba la piedra
No solo, como digo, en Europa, también encontramos, por ejemplo, en Perú, en Machu Picchu. No se sabe cómo fue construida este imperio inca, esas construcciones del manejo de la piedra, y eso lo vemos en muchísimos países, en muchísimos continentes, en Japón, en Egipto, México, las pirámides. Siempre las pirámides tienen no se sabe exactamente para qué eran usadas. Lo mismo que hoy estamos viendo que las mismas iglesias. Tal vez las iglesias eran usadas para otros fines, no solo para ir a rezar o ir a orar, según como nos han enseñado que fue por religión, sino también se habla de que eran como centros de curación que utilizaban otras energías, como podrían ser el sonido o las cúpulas. Las cúpulas nos traen algo que es una incógnita, y no sabemos si era que a través de las cúpulas se manejaba lo que podría ser la energía que tanto hablaba Tesla. La historia del último reseteo, donde mis abuelos pudieron escapar junto con mi madre, eso era lo que habíamos quedado. Llegaron a un gran desarrollo en la modificación del clima, y es común que ellos creen grandes murallas de hielo alrededor de las tierras colonizadas. Estamos hablando de los custodios. Las murallas les sirven de gran escudo para poder proteger o encerrar aún más las razas colonizadas. De esta forma es muy difícil que puedan escapar, aun cuando ellos tengan que dejar algunos mundos por necesidad de ir a buscar otro. Aquí saltamos ya a otro capítulo que se llaman Tierras Anunnaki. En todos estos, en este libro se manejan en lo de las tierras y los nombres que se les dan, y eso se relaciona mucho con los planetas, con las razas, con las mitologías, que ahí cada uno puede, de acuerdo a lo que conozca, puede ir haciendo sus conexiones o puede ir armando el rompecabezas mejor. Los famosos Anunnaki, otra de las razas colonizadoras y parasitarias que van enfermando a los otros mundos, manipulando y controlando a los hijos de los hijos por años y años. Otros de nuestros enemigos, una raza hostil y sedienta de poder, son los creadores de las pirámides y construyen estas estructuras. Acordémonos que estas culturas antiguas se practicaba mucho los ritos, ¿no? Se hacían mucho los ritos de sangre. ¿Cuáles eran los ritos de sangre? Los sacrificios. Entonces, en torno a esto de los sacrificios y las religiones, es algo también que día a día hemos ido aclarando y hemos ido encontrando que no era muy bueno, ¿no? Si fuera de las religiones solo para el bien, porque siempre existían culturas tan sanguinarias que practicaban la ofrenda a los dioses. ¿Y quiénes eran los dioses? ¿Serían estos custodios? Bueno, continuemos. Durante las tantas civilizaciones en las tierras conocidas se han representado tanto a los Anunnaki como a los custodios, generalmente a los primeros, de muchas formas, con cuerpos humanoides y con diferentes cabezas de tipos de animales, reptiles, aves y sin un sinfín de ellos, confundiendo así la historia verdadera del ser humano y condicionando la mente humana durante toda su vida por estos seres parasitarios. Son seres que carecen de toda empatía y se basan únicamente en la opresión a los otros seres y la conquista, la sed por el poder y el control. En esto se parecen mucho a los custodios, y es por eso que han preferido compartir ese puesto que matarse los unos a los otros, aunque siempre se espera tensión entre estas dos razas que podría ser conveniente para todos los demás mundos que están bajo su poder. Ahora otro capítulo, saltamos otro capítulo que habla sobre las tierras de Venus. Voy tocando por encima lo que me llamó más la atención, dejo al lado muchas cosas que se hablan en torno a cada capítulo, pero lo principal es que habla de las tierras de Venus
Hay teorías que cuentan que algunos de los primeros humanos que comenzaron en las tierras de Asgard, Lemuria y Atlántida, en conjunto con la conexión a través de un portal con Hiperbórea, podrían haberse escapado antes del primer ataque custodial y posiblemente llegar a establecerse en las tierras de Venus. Venus nosotros lo conocemos como si fuera otro planeta, ¿no? Aquí lo muestran como si fuera otra tierra que está debajo de un domo general o debajo de otro domo. Es algo bien curioso toda esta teoría que está surgiendo acerca del domo o de los domos y de los mundos. Continuemos con el siguiente capítulo. Espero les haya causado curiosidad y con el tiempo podemos ir desglosando, ir profundizando con otras fuentes de otros libros o documentales o de los estudiosos que pues estamos metidos en todos estos campos que nos llaman la atención. Tierras de Draco. También hablamos, hemos escuchado mucho los dracos, ¿no? Los draconianos. Vamos a ver qué nos dice este libro de los dracos. Los draco, o también conocidos como los etámines, son los habitantes de las tierras de Draco, al noroeste de las tierras conocidas, cruzando las tierras de Venus. Estos seres que alguna vez visitaron nuestra Tierra son conocidos por su gran avance tecnológico en armas para el ataque y la defensa, como así también gran desarrollo psíquico. Algunos de sus seres pueden comunicarse telepáticamente utilizando esta técnica para doblegar a cualquier enemigo. También no sé si recuerdan que El Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? Es una serie de libros que fueron también sacados en películas, que también nos habla de tierras lejanas y tierras muy curiosas y de guerras que hay entre el bien y el mal y todas unas batallas increíbles que también hasta qué punto fue escrito basado en hechos reales. Su gran muralla de hielo nunca fue un impedimento para poder atravesar otros domos y conquistar algunas tierras. Estas murallas se las dejaron los custodios cuando decidieron ponerle punto final a la manipulación total de su entorno. ¿Dejaron de manipularlos? Nos preguntamos, ¿realmente nosotros creemos que no? Comenzaron por tierras fuera de los domos, como su tierra cercana Osiris, pero luego mudaron su tecnología por las islas de Anubis. Muchos de estos seres se quedaron en estas islas paradisíacas, pero utilizan allí muchas de las bases militares de desarrollo armamentístico. También vemos en todos los templos y los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en Egipto, que se muestran los dioses con cabezas de animales, no sé si recuerdan, y que tiene relación con algo de lo que estamos mirando en este libro. Los vínculos con estos seres llevaron a que hoy ambas razas convivían juntas en la verdadera fraternidad tanto en Draco como en Orión. Se pueden encontrar los etámines y los grises juntos. Ya tocamos a los grises, ¿no? Los grises los relacionamos con los seres pequeñitos, estos grises que hacen abducciones, que hay mucha documentación al respecto. Pasamos a otro capítulo que dice las tierras de Marte. En las tierras de Marte se encuentra un mapa donde está Eridania, Aeria y una colonia humana. Bien curioso todo esto. Tierras de Marte. ¿Quién habita o habitaron estas tierras que se encuentran detrás de las murallas de hielo y las murallas montañosas? Allí se encuentra este gran mundo, cruzando el segundo domo y atravesando tierras que pocos humanos han visto alguna vez. Marte tiene gran incidencia en las tierras conocidas, ya que aquellas tierras sucedieron varios acontecimientos relacionados a la humanidad y hoy en día siguen sucediendo. La raza originaria marciana, se supo en estudios posteriores, era una raza avanzada
en la tecnología, que priorizaba el crecimiento espiritual y bienestar de su comunidad. Tenían poca preparación y tecnología militar, por eso su defensa fue casi nula. Leyendo este libro a veces nos recuerda a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Star Trek y todas sus sagas, y no sabemos si a través de todas estas películas, de todos estos libros que salen y todas estas historias fantasiosas, ¿son realmente fantasiosas o son basadas en cosas que han sucedido y siguen sucediendo? Bueno, sin más por el momento, dejamos hoy el tema. Y si les ha gustado el video, pueden darle like y pueden suscribirse en el canal. Es todo hasta aquí en Mundo Curioso e Inexplicado.